Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la primera sesión de tarde de las Jornadas Profesionales 2021, que en este caso además son en colaboración con PAC, con la Asociación PAC, dentro de su programa El Pont del Coneixement. Es por esto que esta sesión se hace en formato híbrido, tanto presencial, aquí en el Teatro del Foment, en Molins de Rey, como online a través de la plataforma Zoom y en colaboración con la productora Chiribita, que es la que está llevando la parte técnica del evento. Este seminario tiene un tiempo de exposición de 60 minutos por parte de la ponente, que ahora presentaré acto seguido, con 15 minutos posteriores de preguntas. En todo caso, a través de Zoom hay un aplicativo para poder hacer preguntas y aquí el público también tendrá acceso a un micrófono de mano a mano alzada. Intentemos, si son preguntas que se pueden dejar para el final, dejarlas para el final, a no ser que sea algo que realmente sintáis que tiene sentido poner durante la ponencia de Mariana. La encargada de impartirlo, como ahora estaba avanzando, será Mariana Cangas, que es productora y directora de cine y televisión, socia fundadora de Cineworld, especializada en coproducciones iberoamericanas. Fue productora delegada en el Centro de Producción e Investigación Audiovisual CEPIA y coordinadora de APIMA Distribución. Miembro de la Academia de Cine Argentina, además. Profesora en la Universidad de Buenos Aires y en el CIEVIC y en la Escuela de Cine de Puerto Madryn. Tallerista en distintas instituciones nacionales e internacionales, jurado y asesora también en labs iberoamericanos, entre ellos el Bolivia Lab y Panamá Film Lab. Pues sin más dilación os dejo con este taller titulado Del guión al dossier de proyecto, explicar una trama, concepto e historia sin perder la magia, que espero que os guste y que sobre todo sea muy provechosa. Muchas gracias y doy la bienvenida a Mariana. Bueno, muchas gracias. Primero voy a ver qué está sucediendo. Ahí está. Se había puesto como en... Gracias Javier, gracias al festival por recibirme y por esta clase o esta charla que se armó, que me parece que viene en un momento muy interesante, justamente por lo que se venía hablando de la cantidad de audiovisual que hay, y es hora de que empecemos a ver, bueno, de qué forma presentamos estos proyectos, este audiovisual, estas carpetas, ¿no? Estos dossiers. Para eso, esta charla lo que intenta es exponer un poco qué cosas hacer, qué cosas no hacer, y tratar de orientar de ese modo orientativo cómo armar el dossier de un proyecto. Para eso vamos a hablar un poco de quién realiza y para quién se realiza una presentación. Algo muy importante que no podemos olvidarnos o no podemos dejar de tener en cuenta a la hora de armar un dossier es para quién lo estamos haciendo. Nosotros empezamos a pensar en el proyecto, empezamos a pensar en las propuestas y perdemos de vista que de repente las carpetas tienen que mutar según a quién vayan dirigidas, ¿no? Es importante entender cuál es el objetivo con este dossier que estoy armando, qué es lo que persigo. Entonces, en base a eso voy a entender hacia dónde debo orientarme, qué es lo que debo enfatizar y qué es lo que por ahí en este dossier no pesa tanto y en el siguiente lo pondero, le dedico más tiempo. Es importante que sepan esto, que a la hora de vender un proyecto, y que es necesario que empecemos a utilizar la palabra vender, porque es eso, ¿no? Lo contemplemos como un producto audiovisual y nos pongamos en esa piel del otro que nos va a escuchar a ver qué es lo que le interesaría escuchar. Siempre teniendo en cuenta lo que uno está planteando, ¿no? Sin perder, sin dejar de ser fieles a ese diseño, a ese armado o a ese mundo que estamos creando con este proyecto. En este sentido, ¿quién realiza y para quién realiza esa presentación? Es necesario tenerlo todo el tiempo en la cabeza. Entonces, ¿quién realiza la presentación? Y acá empezamos a hablar de lo que es el triángulo audiovisual. ¿Sí? Que son estas tres personas que intervienen, estos tres roles que intervienen, porque a veces están encarados por una sola persona, a veces somos dos, a veces somos miles, hay muchos productores,
es una codirección, hay varios guionistas, de repente es una serie y tiene un montón de guionistas, bueno. Estos roles del triángulo audiovisual, ¿quiénes los están encarando? Y en ese sentido, entonces es, bueno, ¿qué vamos a ponderar? Si está hablando un guionista, va a hacer énfasis en ciertos puntos de la historia. Si está hablando el director, va a hacer énfasis en otros. Y si está hablando el productor, va a poner sobre la mesa otras cosas. El guionista, ¿no? ¿De qué se encarga el guionista? Como fácil, ¿no? De buenas a primeras decimos, bueno, a ver, el guionista... Y el guionista es el que va a escribir los diálogos, es el que va a desarrollar los personajes. Bueno, el guionista tiene tareas puntuales para desarrollar. O sea, a la hora de armar una carpeta es importante que haya un guionista armando este logline, esta sinopsis, porque va a manejar ese código mucho mejor que un director o que un productor. Pero necesita saber cuáles son los códigos de esos textos que tiene que armar. Para eso ponemos como ciertas condiciones o condicionantes. ¿Qué es un logline? ¿Cuál es la duración de un logline? ¿Qué es una storyline? ¿Qué es una sinopsis? Empezamos a hablar con cierta terminología propia del lenguaje cinematográfico que tiene que estar presente a la hora de vender estos proyectos. Entonces, cuando hablamos de guionista, hablamos de esa persona que va a estar al frente de lo que es la responsabilidad narrativa y dramática de la historia. ¿Sí? Y le vamos a encargar, como productores, que escriba estos textos. Va a ser quien desarrolle los personajes, el tratamiento, la escaleta. Bueno, acá yo punteé las tareas que tiene que hacer el guionista y la duración o la longitud que tiene que tener cada uno de esos textos de cara a ponerlos en un dossier. El director o la directora, que va a ser el responsable artístico y estético. ¿Qué quiere decir esto? Que a todo lo que me estaba aportando el guionista le voy a agregar cómo lo voy a ver, cómo voy a poner la cámara, cómo van a ser los movimientos de cámara, cómo van a ser esos espacios o esas localizaciones, cómo va a ser la caracterización de esos personajes. O sea, si aparece el director a la hora del armado de una carpeta y está encarándola para buscar un productor que desarrolle ese proyecto, tiene que hablar un poco de cómo imagina ese mundo, cómo lo va a crear. Por eso aparecen las llamadas propuestas estéticas, junto con el director. También nos va a hablar del tipo y del tono de la película, de cómo va a ser la dirección actoral, que eso también va a venir de la mano con qué actores vamos a estar trabajando, y ahí ya se involucra la producción. En cuanto a lo que tiene que presentar también está la organización y el desarrollo de la preproducción, el trabajo del elenco y el equipo técnico. De eso se va a encargar el director, ¿sí? Va a ser el que va a intentar plasmar de alguna forma a través de las propuestas aquel mundo soñado para que el productor pueda pasar a hacerlo factible. Y entonces aparece el productor o la productora. ¿Por qué estoy nombrando a todos estos personajes que intervienen en este triángulo? Porque dependiendo de quién vaya a realizar este dossier y a quién lo vayamos a dirigir, vamos a ponderar una cosa u otra. Si un guionista está armando un dossier de cara a presentárselo a un director, no esperamos que ponga números. No esperamos que ponga una propuesta de recorrido por festivales. ¿Sí? Mientras que el director, al buscar al productor, tiene que hablar de cómo va a encarar esa estética, cómo está pensando, si tiene un equipo con el que quiere trabajar. Y el productor, a la hora de ir a buscar la financiación, va a hablar también de los números, va a hablar de cómo va a crear ese universo, va a hablar de tiempos, va a hablar de cronograma de tiempos, va a hablar de una estrategia de salida. ¿Sí? O sea, son carpetas que van mutando, que van incorporando nuevas, van incorporando nuevas secciones para dejar de lado otras.
porque si no terminamos teniendo una carpeta que es un choclazo que nadie lo va a leer. Perdón, que es una carpeta que termina siendo tan larga que es imposible de leer. El productor, las tareas que va a empezar a desarrollar, que son las que están acá, es, como dice la placa, es el responsable legal y administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a poner la mochila al hombro y que va a llevar adelante todo lo que es la producción. Va a ser el que busque la financiación, no el que la ponga. Y va a ser quien realice los contratos, quien va a estar controlando los presupuestos, las entradas y salidas de dinero, pero no es solamente un administrativo, sino que además tiene una injerencia creativa importante. El productor es el primero que agarra el guión y observa de qué forma, o sea, hace un análisis de qué forma hacer viable esa película y cómo armar el recorrido de esa película, arma un diseño de producción. ¿Sí? Que lo que contempla es los tiempos de desarrollo, los tiempos de búsqueda de financiación, cuál es el elenco idóneo para esa película, charlado con el director, claramente, porque es una negociación constante, ¿no? Bueno, ¿a quiénes pensaste? ¿Quiénes dan con el physique du rol? Bueno, podemos llegar a estos, con estos actores con este elenco podríamos llegar a tal o cual público. Y entonces van armando esa propuesta de universo. Ahora, cuando se suma el productor, y entonces estamos armando un dossier de proyecto que va a estar buscando financiación, le sumamos también la parte dura, o sea, le sumamos los números, le sumamos el cronograma de tiempos, le sumamos la fecha de realización. ¿Por qué? Para ponernos un objetivo claro, para ir a buscar financiación o ir a buscar a un posible inversor o a un posible socio y tener un objetivo claro de tiempos, de recorrido, de recupero de inversión. Entonces ahí ya tenemos una carpeta de proyecto, un dossier, que va a estar contemplando todas las patas. Por eso hablaba de, bueno, ¿quién está realizándolo y para quién? Cuando nosotros vamos a presentarle nuestro proyecto a un actor para que se sume, decimos ciertas cosas y siempre enfatizamos el personaje que va a desarrollar. Pasa lo mismo. Cuando vamos a buscar a un inversor, de cara a que participe en nuestro proyecto, tenemos que conocer a quién le vamos a ir a hablar. Entonces, saber más o menos qué vamos a enfatizar de nuestro proyecto, sin dejar de ser leales a lo que estamos tratando de armar. O sea, no vamos a venderle un drama si en realidad estamos armando un thriller. No. Pero tenemos que entender que si vamos a venderle un drama, no vamos a ir a buscar a una persona que se especializa en género de terror. ¿No? O sea, entender a dónde, para poder administrarlo mejor y para poder dirigir mejor hacia dónde vamos a apuntar, cuál va a ser el recorrido, qué cosas voy a poner y qué cosas voy a dejar afuera. La carpeta de proyecto es lo primero que llega a ese otro. Entonces esa carpeta tiene que ser lo suficientemente atractiva, tiene que ser un elemento, una herramienta de venta, porque si no, no sirve de nada. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosas van a aparecer sí o sí en la carpeta? Lo primero que va a aparecer, sin lugar a dudas, es un storyline, un logline o una sinopsis. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Como decía antes, nadie lee, por un lado. Entonces, para poder llegar a que lean nuestro guión, primero tenemos que atraparlos. ¿Cómo los atrapamos? ¿Cómo hacemos para ser lo suficientemente atractivos como para que captar su atención y que quieran leer el guión, que sea un siguiente paso? Bueno, tenemos un par de herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Estas. Un high concept, que habla por ahí de una película que sea más conceptual, entonces vamos a plantear ese concepto, vamos a plantear esa temática. O un logline, una línea que sea una premisa de aquello que vamos a tratar. O un storyline, que es una o dos líneas, no más que eso, que cuenten de qué va la película. Pero tienen que contar el conflicto principal. De ahí, una vez que los capturamos, pasamos a la sinopsis. La sinopsis tiene una duración un poco más extendida, pero no supera la página.
Ahora, ¿cómo armamos una buena sinopsis de proyecto? Esto es algo clave y en lo cual la mayoría de los proyectos se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque la sinopsis tiene que poder reflejar aquello que vamos a contar. O sea que tiene que estar el conflicto planteado en la sinopsis. Tiene que estar presentado el personaje principal o los personajes principales. Pero no me tengo que meter en la historia de su vida si no se va a centrar en eso la película. No tengo que andar contando las segundas o terceras tramas de conflicto que voy a tener si no me voy a centrar en eso. O sea, tengo que contar el conflicto principal. ¿Sí? ¿Desde dónde empiezo? Va a depender de qué es lo que quiera transmitir yo en base a la película. Claramente con una misma película, con un mismo guión, podemos contar, si nos ponemos a armar cada uno la sinopsis de It, por ejemplo, vamos a armar tantas sinopsis como personas que están en esta sala. Pero tenemos que entender qué cosas no pueden faltar. O sea, yo no puedo terminar de leer una sinopsis y decir, no tengo ni idea de qué va esta película. Porque entonces quiere decir que hay algo ahí que no está funcionando. Si yo no planteo cuál es el conflicto principal de la película, hay algo que no está funcionando. Está buenísimo tratar de transmitir conceptos, ideas, en ambientes, pero no es la función de la sinopsis. O sea, la sinopsis tiene que ir directamente al nudo, vamos al conflicto. ¿Qué es lo que vamos a estar contando? Y de ahí partimos. Un dilema que se le presenta a todos los realizadores en algún momento es contar o no el final. ¿Tiene que estar el final en una sinopsis? Entonces volvemos a lo primero que les dije, es dependiendo de a quién vaya dirigida esa carpeta. Si la carpeta la voy a estar dirigiendo a una plataforma para que esté interesado en comprarme la película y exhibirla dentro de su catálogo, entonces, ¿me conviene o no me conviene que esté el final? Si estoy buscando un posible socio para que participe desde la producción de la película, ¿me conviene o no me conviene contarle el final? Y si estoy buscando un espectador para que vea la película, ¿cuento o no cuento el final? Bueno, esa es la situación que se nos plantea en cada uno de los casos. ¿Contamos o no contamos el final? Si mi película va a ser una película de suspenso donde el final es clave y probablemente no me conviene contar el final. Me conviene dejarlo abierto, armado, como para invitarlos a que continúen, a que lean el guión, a que vean la película. Si yo estoy dirigiendo mi película a los espectadores, no les voy a contar el final, porque si no es spoiler alert. Ahora, si estoy buscando un posible socio o alguien en una plataforma que compre mi película y que pueda ponerla dentro de su catálogo, ¿le cuento o no le cuento el final? Y volvemos a lo mismo. Volvemos a si el final es tan relevante a la historia que necesitamos generar esa intriga como para que estén interesados. Por ahí el final es lo primero que los va a cautivar, porque es el giro que le vamos a dar al guión o a la película, y entonces de esa forma podemos atraparlos y hacer que vengan a verla. Y entonces contémoslo. Sí, yo voy a estar contando Sexto Sentido y lo primero que cuento es, bueno, él está muerto, arruiné la película. Perdonen el spoiler, para el que no la vio. Ahora, si yo no cuento ese final, y entonces a la plataforma o al catálogo, y entonces, ¿cómo hago para generar ese nivel de intriga como para que se sienta interesado en comprar mi película o en participar como socio? Si voy a buscar un productor. Entonces tengo que determinar dependiendo del perfil que yo le quiera dar o el perfil que estoy desarrollando en mi guión o el tipo de película que quiero desarrollar, si voy a contar o no voy a contar el final. Lo que no me puede faltar es hablar del personaje principal, es hablar del conflicto, es hablar un poco de qué va la historia. O sea, eso no puede faltar en una sinopsis. Pero contar o no contar el final puede no ser lo más importante. ¿De acuerdo?
Ahora, hay algunos lugares que hablan de sinopsis corta y sinopsis larga. La sinopsis tiene una duración que es de 1 página, ¿sí? Cuando hablamos de sinopsis larga, en general lo que se hace es extenderse un poquito más allá sin llegar a ser un tratamiento. ¿Cuál es la diferencia entre sinopsis y tratamiento? Y el tratamiento en general se concibe como el guión pero sin los diálogos. Entonces cuenta todo lo que sucede pero sin poner los diálogos. La sinopsis larga es más corta que el tratamiento, pero se utiliza poco, porque la verdad como elemento de venta es demasiado largo y la gente no lee tanto. Entonces es difícil atrapar a alguien a través de una sinopsis larga. Por eso se le pone como máximo una extensión en general, que es de 1 página. Que también juega un poco con la capacidad de resumir y de contar una historia. Esto es un poco lo que venía diciendo cuando les hablaba de, bueno, qué herramientas van a estar presentes en un dossier, por ejemplo, armado por un guionista o por un director. Que de repente estos textos de los personajes principales van a ser quienes los desarrollan. O sea, yo como productora lo que hago es decirle al director o al guionista, en el caso de que sean personas distintas, es, a ver, desarrollame los personajes principales. Y una vez que los desarrollan, yo en base a eso pongo en el dossier aquellos principales que son relevantes a la historia, según lo que estoy contando en la sinopsis, y pongo referencias visuales. ¿Sí? Si no tengo un actor que ya esté apalabrado y que ya esté convocado y que ya esté comprometido con el proyecto, entonces pongo referencias visuales como para poder orientar más o menos a aquella persona a la cual va dirigida ese dossier cómo estamos pensando esos personajes. Y en base a eso vamos armando lo que sería el diseño de producción y plasmándolo en el dossier. Entonces, ¿qué vamos a hablar de los personajes principales? ¿Cuáles son sus características? No vamos a contar toda su historia, sino vamos a hablar del physique du rôle, vamos a hablar de cómo es su aspecto principal y cuáles son las características principales que van a hacer avanzar mi relato. ¿Sí? O sea, las que intervienen dentro de lo que sería la historia. Lo otro que vamos a plantear van a ser las propuestas estéticas, que acá van a estar redactadas por el director. En esta instancia podemos no tener comprometido a nadie del equipo técnico. O sea, puede ser que todavía no se haya sumado nadie al proyecto. Entonces, ¿quién va a ser el que tenga la cabeza creativa de todas esas propuestas? El director. Entonces va a redactar textos, ¿sí?, explicando cada una de las áreas. Va a explicar cómo va a ser la fotografía y cómo va a ser la cámara, con qué encuadres vamos a trabajar, cómo va a ser la angulación, cómo va a ser esa cámara, si va a ser cámara en mano, si va a ser fluida, si va a tener algún tipo de movimiento, si va a ser una cámara fija. Y la foto, cómo se va a iluminar, cómo va a ser esa ambientación lumínica. Pero en líneas generales, porque en esta instancia todavía no tenemos un director de fotografía que esté involucrado en el proyecto. Ahora bien, si nosotros sumamos un director de fotografía, estaría muy bueno que esa propuesta estética la reveamos y la actualicemos junto al director de fotografía, porque va a armar algo mucho más interesante que lo que nosotros teníamos planteado de entrada. Es como cuando el productor en una primera instancia tiene que armar el desglose y el plan de rodaje, y no lo va a armar igual que el asistente de dirección, que es el que se encarga de armar el plan de rodaje después, ¿no? Pero tiene que tener como una noción al principio de, bueno, fechas, como para entender por dónde se va a mover, por dónde no. Bueno, lo mismo pasa acá. El director va a armar una propuesta que después el director de fotografía que se sume va a hacer su propia propuesta y entre ellos van a llegar a una en común. O sea, hablándose, discutiendo, viendo de qué. Pero si ya tenemos sumado al director de fotografía, está bueno que dentro de lo que es la propuesta estética la redactemos, la volvamos a escribir. Lo mismo con todas las áreas. A medida que nosotros vamos sumando gente al equipo, ese dossier de proyecto tenemos que ir actualizándolo, es necesario ir actualizándolo constantemente. Por eso hablábamos de
hay tantas carpetas como instancias tenemos dentro del desarrollo del proyecto. Arte. A ver, la propuesta que va a armar arte va a estar, va a tener como muchas líneas de trabajo. Por un lado está el maquillaje, por otro lado está el vestuario, por otro lado están los decorados. Entonces vamos a ir trabajando todas estas cosas. ¿Cómo se va a ver? ¿Qué colores? ¿Cuál va a ser la paleta de colores? Que también la vamos a trabajar con el director de fotografía. ¿Cómo va a ser ese maquillaje? ¿Va a ser más realista? ¿Va a ser menos realista? ¿Cómo va a ser la paleta de colores de cada uno de los personajes si la tuviéramos desarrollado? O sea, dentro del proyecto, cada cosa que vayamos realizando que nos acerque un poco más a la idea de cómo se va a realizar ese mundo, mejor. A medida que vamos sumando cosas, le vamos dando más cuerpo a ese proyecto y vamos otorgando una idea mejor de qué es aquello que queremos realizar. Lo mismo con la propuesta de sonido, o sea, desde todas las áreas. Desde sonido vamos a estar trabajando tanto con el sonido directo como con la banda sonora. Y entonces ahí hablamos de música y hablamos de si son canciones preexistentes, si vamos a armar una banda sonora especial para la película. Y entonces ahí estamos hablando también de números desde la producción, porque estamos bajando a, bueno, sí, vamos a comprar tales derechos o vamos a contratar un músico para que arme toda la banda sonora de nuestra película. Empezamos a poner referencias en cada una de estas instancias, desde la propuesta estética de fotografía, como la propuesta estética de arte, como la propuesta de sonido. Empezamos a utilizar referencias. Hoy lo que se está usando mucho en las presentaciones y demás es que utilicemos programas que nos permitan de repente poner referencias audiovisuales. Entonces armamos carpetas digitales que hoy nos permiten agregar videos, agregar sonidos, agregar links a sonidos o a videos. Y entonces nos vamos como actualizando. Antes era la carpeta en papel, después era la carpeta en papel impresa a color, que era como, wow, te la imprimí y es a color. Después armamos el formato, bueno, te lo mando por mail, el formato más digital, y ahora ya se está manejando directamente links y te lo subo a la nube y lo bajas de ahí y vas viendo la carpeta. Entonces, todos esos formatos de entrega de ese material, de ese dossier, nos permiten también sumarle contenido que por ahí antes no podíamos ni contemplar. Si yo quería presentar una carpeta y mostrar ejemplos de bandas sonoras o de canciones preexistentes, tenía que agregar un CD o un disco o un pendrive o un archivo. Y entonces ya era que la persona se llevara el papel más el CD y que escuchara y viera. Era algo que no iba a suceder. Ahora es más fácil, porque directamente es digital y podemos acceder a esos links y a esas referencias, tanto sonoras como audiovisuales. Lo mismo sucede con el montaje. Dentro de lo que son las propuestas, tener en claro cuál va a ser el ritmo de mi película. Si va a ser más vertiginoso, si va a tener más... vamos a seguir el estado anímico del personaje, y entonces hablamos de esas cosas, de esos tiempos, de cómo va a ser la fluidez de cámara, si vamos a tener mucho plano y contraplano, si vamos a estar trabajando con muchos jump cut, cortes y efectos visuales que le van a otorgar más ritmo a aquello que vamos a contar o no. ¿Qué más agregamos en un dossier de proyecto? Un mood board. ¿Qué es un mood board? Básicamente es como, si lo traducimos, es una tabla de estado de ánimo, de emociones sería. ¿Qué significa esto? Lo que hacemos es buscar referencias, ¿sí?, de aquello que vamos a estar plasmando a nivel estético. Entonces vamos a plantar la paleta de colores, vamos a mostrar cómo son los encuadres, vamos a armar como un collage, sería, de referencias, que puedan otorgarle, el conjunto de esas referencias puedan otorgar una idea, un sentido nuevo de aquello que estoy contando.
Es un agregado que se le hizo a los dossiers. Pero el mood board está siempre encarado si hay un director. Si no tenemos un director todavía que esté llevando esto adelante, salvo que sea una película de producción, o sea, que arma todo el productor y que va a ir a buscar un director que va a hacer el trabajo el mood board no tiene sentido, porque lo que está plasmando son las propuestas estéticas, que vienen de la mano del director. ¿Sí? Que se le van a sumar a todas las propuestas, todos los relatos y las narraciones y los textos que armó el guionista. Y a eso se le va a sumar toda la parte de recorrido y propuestas que va a hacer el productor. ¿Qué otra cosa podemos agregar en el dossier? La motivación. ¿La motivación de quién? De todos los que intervienen. O sea, puedo poner la motivación del guionista, puedo poner la motivación del director, puedo poner la motivación del productor. Ahora, ¿en qué se diferencia la motivación del productor con la motivación del director? Y la motivación del director va a ir desde un punto de vista muy personal. ¿Por qué yo quiero contar esta historia? ¿O por qué yo tengo que contar esta historia? Ahora, y entonces va a estar involucrada sus vivencias, cómo llega a esa historia, qué cosas tuvo que atravesar durante su vida para poder contar eso que está contando. En cambio, la motivación del productor va a ir más vinculado a por qué es importante contar esta historia en este momento de la industria. ¿Por qué esta historia puede marcar una diferencia? ¿Por qué es importante que esta historia salga a la luz? ¿Cuáles son los lugares donde puede estar esta historia ubicada? Entonces estamos hablando no desde un punto de vista personal de cómo nosotros llegamos emotivamente a contar esta historia, sino desde un punto de vista industrial. O sea, lo que tenemos es importante contarlo y es importante que lo cuente esta persona por esto, esto y esto. Porque no se había visto antes, porque es un nicho que está creciendo, porque es una forma de encarar, son temáticas que están en auge en este momento, porque lo que está pasando social e históricamente en Asia del Norte, bueno, no importa qué es lo que pongamos, sino por qué consideramos nosotros que es importante desarrollar esa película. Todas estas son herramientas para poder perseguir esos objetivos que tenemos con ese dossier, que primero los tenemos que tener claros, ¿no? Es volver otra vez a la primera placa, es decir, bueno, ¿quién lo está contando y para qué? No hay que perder nunca de vista qué es lo que queremos lograr con este dossier, qué es lo que estamos persiguiendo, porque si perdemos eso, entonces empezamos a agregar material, empezamos a hacer carpetas eternas, perdemos como el punto de vista, perdemos la dirección. Y empezamos a armar como un recorrido que ya no tiene sentido. No es meter por meter. Yo no tengo que poner de estas presentaciones, de todas estas placas que pusimos, de propuestas estéticas, motivación, yo no tengo que meterlas para rellenar y que sea una carpeta más gordita, porque no interesa la carpeta más gordita. Si el proyecto es bueno y es consistente y es sólido, no importa la extensión de la carpeta, se tiene que notar, se tiene que plasmar. Así ponga solamente la motivación del director y una sinopsis. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes no pierdan nunca de vista a quién le están presentando este proyecto. Ahora, si lo está presentando un productor y lo está presentando a una plataforma, a un fondo, bueno, lo que tenemos que agregar es toda la parte de producción. Entre ellos, el diseño de producción. ¿Qué es el diseño de producción? Cuando hablamos de diseño de producción, lo que hablamos es de una cosmovisión completa de ese proyecto. ¿Qué quiere decir esto? El diseño de producción incluye la instancia de desarrollo, la instancia de producción, concebida como pre, rodaje y post, y toda la parte de distribución, lanzamiento, comercialización. Ese es el diseño de producción. O sea, tengo que entender desde dónde parto y hacia dónde voy. Entonces voy a hablar no solamente de números, voy a hablar de tiempos, voy a hablar de localizaciones, voy a hablar de
hacia si es una película que va a ser que tiene un perfil más dedicado a festivales, a qué tipo de festivales, o si es una película más dedicada a ser un éxito de taquilla y apunta más a un público comercial. Entonces, ¿cómo voy a armar todo lo que sería la campaña de prensa, de comercialización, de lanzamiento de esa peli? Y tengo que tener en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque según a dónde quiero llegar, voy a determinar todo el recorrido. Si yo quiero hacer una película que sea convocante, que lleve a la gente a las salas, voy a elegir a ciertos actores, o sea, mi elenco, mi cast se va a conformar de cierta forma y no de otra. Mis jefes de equipo van a ser unos y no otros. Voy a utilizar un tipo de iluminación y no otra. Entonces, son todas cosas que tengo que conseguir desde el primer momento. Y si yo llamo a tal DF es porque estoy buscando algo que ese DF está haciendo y no algo distinto a lo que él venía haciendo en sus propuestas. El diseño de producción contempla entonces lo que sería desde el desarrollo de proyectos, desde la instancia de guión que tengamos, si es que tenemos un guión, o de idea, si ni siquiera está escrito el guión, hasta que logramos ubicarlo en plataformas y aún así seguir moviéndolo. O sea, el productor es el que está presente desde el momento cero hasta la posteridad. Siempre. Porque va a ser después quien arme el recorrido, quien presente la película en festivales, quien arme los catálogos para las ventas, quien busque o al distribuidor o al agente de ventas como para poder seguir comercializando esa película, quien busque crear el nicho para esa película y entonces llegar a esos espectadores que están ahí, ese público latente que está ahí, que hay que conquistarlo y que hay que llegarle, entender cómo hacer la campaña de prensa, en fin. Todo eso va plasmado en el diseño de producción. ¿Pero qué cuento de todo eso? Y cuento lo que es relevante a mi proyecto y que lo hace único e irrepetible a la hora de plantear un dossier de proyecto. ¿Por qué? Porque ese diseño funciona para ese guión, para ese proyecto. Ni siquiera para ese guión, para ese proyecto, como yo lo estoy encarando, porque si otro agarra ese mismo guión, probablemente arme un diseño de producción distinto al que yo armé. Y ahí vamos a tener una película completamente diferente. Con un mismo guión puedo armar tantos diseños de producción como gente en la sala y voy a tener películas radicalmente distintas. Y está bien, porque una cosa es si yo manejo un elenco que es más comercial o que tiene una cierta salida, que si yo manejo un elenco que por ahí es más under, que viene del teatro, que no es tan conocido. Y entonces voy a tener perfiles distintos. Y no por eso voy a tener una mejor o peor película, ¿eh? No determina la calidad de la película, pero sí determina cuál va a ser el lanzamiento de esa película. Hacia dónde puedo apuntar. Qué recorrido le voy a armar. Y eso tiene que estar todo pensado en el diseño, porque si no después nos chocamos. Pasan estas cosas como comentaba antes, donde de repente apuntábamos a tener cautivo a un público que consumía redes y entonces fuimos a buscar a los que más convocaban en esas redes, que eran actores que tenían Instagram o no sé qué y tenían muchos seguidores en esas redes sociales, y después eso no se reflejaba en los números de la sala. ¿Por qué? Porque todos esos seguidores de Instagram no pagaban la entrada para ir al cine, no eran el público ideal para pensar una película que tuviera una factura fuerte en taquilla. El lanzamiento de esa película había que pensarlo distinto. O sea, no teníamos que apuntar a salas, teníamos que apuntar a venta de plataformas, que era lo que iba a consumir ese público que consume redes. Y entonces eso fue lo que hicimos, pero hubo que hacer como giramos acá un 180, como para poder rearmarnos y decir, bueno, ok, a ver, vamos a buscar a las plataformas. Pero las plataformas, una vez que vos ya hiciste la película, entran distinto. Ya no es un original, ya no tienen una injerencia creativa. Compran o no compran lo que ya está hecho. Entonces va a tener un lanzamiento tu película en ese catálogo, en esa plataforma, que va a tener un empuje hasta cierto punto.
no va a estar promocionada constantemente, hay cosas que dejan de estar. Entonces la gente se tiene que enterar básicamente de que está y después empieza a mover el algoritmo ese que nadie sabe muy bien de qué se trata, pero que mueve números y que entonces te propone una cosa u otra. Por eso es importante el diseño de producción, porque va a determinar todo el camino que vamos a trazar. Otra cosa que puede figurar en los dossiers, las localizaciones. ¿Por qué? Porque de repente, si yo estoy yendo a hacer una presentación de mi carpeta a un fondo local, a una ayuda o a un productor que maneja ciertos fondos a nivel, no sé, de tal o cual ayuntamiento o de tal o cual provincia o municipales, de repente ve en las localizaciones una posibilidad de acceder a ciertas ayudas o a ciertas partidas que de otra forma no podría acceder. Por eso lo tengo que plantear. Entonces, si yo muestro cómo son las localizaciones, puedo ayudar a que aparezcan esas ideas de, bueno, ok, con esto entonces sí, porque puedo plantear el rodaje en tal o cual lugar y entonces puedo acceder a esta y esta ayuda, que son específicas para los rodajes que transcurren en esos sectores. ¿Sí? O sea, por eso son importantes poner las localizaciones o decir mínimamente de qué, cómo van a ser, en qué consisten. Pueden ser consideradas como un personaje más a veces, dependiendo de la relevancia que tengan en la historia. Siempre, ¿no? Hay historias que por ahí las podemos contar tanto en la playa como en el desierto y bueno, entonces ahí... Y no nos centremos en las localizaciones porque va a depender de lo que me proponga el otro. Si no estoy arraigado a un lugar y no estoy condicionado a que transcurra en un bosque en la mitad de la noche, con ciertas características, hojas secas y gente muerta, no sé. Si no tengo ningún condicionante desde el guión y entonces mi historia puede transcurrir en cualquier lado, otorguemos esa libertad creativa también a esa otra persona a la que le estamos exponiendo o a la que le estamos presentando este dossier, para que exista la posibilidad de acceder a esos otros fondos, a esas otras ayudas. Ahora, si las localizaciones son importantes en mi historia, y entonces planteémoslas. Y de repente se pueden abrir posibilidades de coproducciones, posibilidades de ayudas, posibilidades de coproducciones a nivel nacional e internacional. De repente, si parte de la historia transcurre necesariamente en otro país, y bueno, vayamos a buscar, hagamos una carpeta de proyecto y vayamos a buscar un productor de ese otro país para ver si podemos abrir el mercado de venta de nuestra película. A raíz de esto podemos hablar de lo que son las coproducciones naturales y lo que son las coproducciones forzadas. ¿Qué son las coproducciones naturales? Cuando tenemos un guión que desde el guión habla de que transcurre parte de la historia en un lugar y parte de la historia en otro. Cuando en el guión está planteado así, entonces vamos a buscar a nuestro socio a nivel internacional en ese otro país que lo plantea el guión. Entonces es una coproducción natural. Una coproducción forzada, entre comillas, o una coproducción que no es considerada natural, son aquellas que de repente aparece un personaje que es de otro país, pero que no tiene por qué serlo, la verdad, que se agregó simplemente para cumplir con ciertos parámetros de fondos internacionales de ayudas a las coproducciones. Entonces aparece un vecino que es argentino, que no sabemos por qué había un vecino de ese personaje que era argentino, pero lo había, y era justamente para explicar una coproducción. Ahora, si mi historia necesariamente transcurre entre un país y otro, ahí estamos hablando de una coproducción natural. ¿Qué otras cosas agregamos en el dossier? Esto siempre tengan en cuenta que va a depender de a quién va dirigido y quién lo está armando. No pongan un presupuesto si no van a ser los productores de la película, si la película todavía no tiene un productor. Esperen, busquen el productor y que el productor arme el presupuesto. ¿Sí? No se vean ante la necesidad de exponer algo que realmente todavía no manejan y que no funcione como una herramienta, sino como una desventaja, porque van a estar enfrentándose a una situación que los excede. Ahora, si ya hay un productor que se está sumando al proyecto y les van a preguntar de números,
Esto puede estar incluido en un primer dossier como puede no estarlo. Y puede ser una segunda instancia de encuentro. Me interesa tu proyecto, vení, juntémonos, hablemos de números. ¿Sí? Pero entonces lo tengo que tener claro. ¿Qué es lo que tengo que tener claro? ¿Cómo es el presupuesto? ¿Cómo es el plan económico? ¿Y cómo es el plan financiero que yo estoy diagramando para ese proyecto? ¿Qué va a estar también plasmado en el diseño de producción? Cuando uno idea el diseño de producción ya está encarando todo esto. ¿En qué se diferencian uno de otro? ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es lo que yo supongo que va a salir la película, como está planteada. Ese presupuesto tiene que reflejar esas propuestas estéticas de las que veníamos hablando. Si yo digo que voy a centrar la creación de ese universo en la parte, en el diseño de la propuesta de arte, y después en el presupuesto no tengo casi plata para destinarle a arte y hay algo que no estoy diciendo bien. ¿Sí? Hay algo que estoy fallando. O estoy calculando mal o no estoy dándome cuenta de el valor que va a tener. Bueno, estoy calculando mal. Ahora, si ese presupuesto es acorde a todo lo que yo estoy proponiendo, entonces estoy hablando de un diseño de producción que es coherente. A eso lo tengo que acompañar de un plan económico y un plan financiero. ¿Qué es esto? Es de dónde voy a sacar esa plata y en qué momento va a ingresar. En eso se diferencian. Uno es el plan económico y otro es el plan financiero. ¿De dónde saco la plata? Los fondos a los que voy a acceder o a los que voy a ir a presentarlos, los socios estratégicos que voy a ir a buscar, los inversores que van a aparecer. Ahora, el plan financiero es en qué momento va a ingresar ese dinero. ¿Cuándo lo voy a destinar? ¿Cuándo voy a tener esas partidas para poder utilizarlas? Y entonces ahora empezamos a armar cómo sería también la proyección de negocios. ¿Cómo es el plan de recupero? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Qué quiere decir punto de equilibrio? ¿Cuándo va a ser ese momento clave en el cual yo voy a recuperar todo lo invertido y a partir del cual yo empiezo a ganar dinero? Porque estamos desarrollando un proyecto y estamos haciendo un producto audiovisual y no tenemos que tenerle miedo a la palabra producto de cara a poder vivir de esto. ¿Sí? A poder sostenernos financieramente, económicamente. O sea, poder vivir de lo que queremos hacer. Y entonces es, bueno, ok, ¿cómo voy a proyectar ese negocio? ¿A dónde lo voy a dirigir? ¿Qué festivales? Y entonces empiezo a pensar, bueno, a ver, agenda de festivales. ¿Es una película para festivales? ¿Cuándo la estoy terminando? Y en tal fecha. Y si yo la termino en enero, ¿a qué festivales puedo acceder? ¿Cuáles abren su inscripción? ¿Cuál va a ser el recorrido que voy a armar con esa película? Ahora, si no es una película para festivales, bueno, ¿cómo hago para hacer la difusión? ¿Cuánto tiempo organizo como para empezar a dar a conocer mi película? ¿Cómo armo esa prensa? ¿Cómo armo la salida de mi peli a salas, a plataformas? ¿Cómo la vendo a canales? ¿Cuándo voy a buscar un canal para que la financie o para que la ponga dentro de su programación? Todo eso, todo ese mundo de la producción, de esa parte de la producción, también lo tengo que empezar a contemplar. Si esto va a estar o no en el dossier de proyecto, volvemos. Va a depender de a quién va dirigido mi dossier. Si yo voy a estar tratando de buscar un socio para coproducir mi proyecto, lo tengo que tener todo esto. Porque mi socio me va a preguntar, ¿qué tenés? ¿Qué te falta? ¿Y a cambio de qué? Y eso lo tengo que tener claro. ¿Qué tenés? Ay, no sé. ¿Y qué te falta? Tampoco sé. Y bueno, ¿y qué me das a cambio? Ni idea. No. Claro, no. Es necesario tener, bueno, a ver, mira, el proyecto hoy está presupuestado en tanto. Hay un margen de error, claro. Porque después podemos hacer una película en 6 semanas o podemos hacerla en 3. O podemos hacerla en 4. O podemos hacerla en 8. ¿Sí? Dependiendo de qué es lo que necesitamos planteado desde el guión, cuánta es la financiación a la cual podemos acceder, y entonces vamos ajustándonos a lo que vamos consiguiendo también, y vamos a tratar de adaptar esas propuestas y ese plan a lo que vamos viendo como viable y factible de realizar. ¿Qué nos conviene más? ¿Filmarla ahora con la plata que tenemos o esperar un año más a ver si salen tales fondos y entonces hacerla como la habíamos planteado originalmente? Y no sacrifiquemos porque en este momento tenemos apalabrado al elenco, tenemos apalabrado al
al equipo y lo vamos a salir a filmar y en lugar de 6 semanas la hacemos en 5. Bueno, listo, la hacemos en 5. Pero es entender qué cosas puedo, cuáles son las peleas que voy a dar y cuáles son las peleas que no. O sea, qué cosas puedo dejar de lado y qué cosas no. O sea, si mi película está centrada en un espacio y entonces la localización es un personaje más dentro de mi guión y no voy a rescindir eso. Si yo no puedo filmar en ese momento porque hay una catástrofe natural o porque en ese momento no tengo la posibilidad de tener a los actores para que vayan a ese... Y bueno, no, por ahí no es el momento para filmarla y entonces posterguemos. ¿Qué implica postergar? ¿En cuánto encarece? ¿En cuánto complica? ¿En cuánto dificulta? O sea, es entender toda esa proyección de negocio. Y por último, lo que no tiene que faltar nunca, jamás, en un dossier de proyecto es un dato de contacto. ¿Por qué? Porque es muy interesante su película, pero si yo no puedo contactarlos, ¿qué hago con eso? Es un lindo libro para la biblioteca. Entonces, nunca se olviden de poner un dato de contacto. Me ha pasado de estar en festivales y vos de repente tenés un montón de dossier de proyectos. Te llegan folletos, postales, carpetas, de un montón de proyectos y de ese montón de proyectos después llegás a tu casa tranquilo y empezás a evaluar, bueno, a ver cuál me interesa, cuál me cuadra, en cuáles puedo participar porque considero que hay fondos que todavía no tengo aplicados en ningún lado y entonces empiezo a ver qué proyectos puedo desarrollar en paralelo. Y de repente tenés carpetas que no tienen contacto, porque te habían dado aparte la tarjetita y cuando guardaste todo, ya está, la perdiste, la tarjetita del contacto. Y chao, esa carpeta perdió, porque no tengo forma de volver a esa persona y de generar otro encuentro. Entonces, nunca se olviden de poner ese dato de contacto, que puede ser un mail, puede ser un teléfono, puede ser una página, puede ser un IMDb, no importa. Pero algo que diga quiénes son y que permita generar una segunda instancia de encuentro. Lo ideal, o lo que uno persigue con esos dossiers, es poder generar otra instancia más de diálogo. Generar otro encuentro. Porque entonces quiere decir que del otro lado están mostrando cierto interés en el proyecto y en lo que estamos presentando, y entonces tenemos ya una parte enganchada de esa persona. Lo que tenemos que ver más claramente, que por ahí para lo que es la industria de la publicidad es bastante claro y que lo manejan mucho, es que estas presentaciones son una forma de venta. De venta de una idea, de venta de un proyecto, de venta de algo. Entonces lo tengo que encarar de una forma que sea lo suficientemente atractiva visualmente y que me permita a mí generar otra instancia de diálogo. Entonces tengo que pensarlo como, bueno, a ver, ¿cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles de este proyecto? Y en esos puntos fuertes los tengo que dejar plasmados en la carpeta y esos puntos débiles los tengo que conocer para poder refutarlos en caso de que el otro me los saque. Me lo saqué a la luz en un encuentro. Entonces, tengo que entender que eso hay que enfatizarlo, hay que remarcarlo, que la carpeta tiene que ser linda estéticamente, que tiene que llamar la atención a nivel visual, que tengo que cautivarlo de alguna forma. Entonces, manejar todos los códigos que yo digo que sé manejar porque estoy planteando que voy a hacer una película. Entonces, tengo que saber manejar un código audiovisual. Tengo que manejar una estética de color, tengo que manejar una estética de diseño y diagrama de una página, tengo que entender el formato hoja y saber qué cosas poner, qué cosas no, qué cosas resaltar, qué caritas. Si me sirve que el elenco sea tal, entonces poner esas caras. Si yo todavía no tengo apalabrado a un actor de renombre, no voy a poner esa foto, porque esa foto ya me va a dejar marcado un sentido. Y si después ese actor yo no lo consigo, va a ir en detrimento de aquel que se sumó, teniendo en cuenta que yo lo iba a tener. ¿Sí? O sea, siempre tiene que ser funcional a que logremos el objetivo de desarrollar y hacer esa película. Bueno, eso. Dicho eso.
Gracias. Uri, vale, perfecta. Bueno, justo la hora exacta de exposición, ahora vamos a las preguntas. Tenemos la posibilidad de preguntas desde público aquí presente como desde online. De hecho, de online yo tengo alguna pregunta que paso a lanzarte directamente. Y quien quiera hacer preguntas desde aquí, pues que levante la mano. Fernando Sánchez pregunta: ¿cómo podemos defender en un dossier la recuperación económica de una película independiente y que no es potencialmente comercial en salas? ¿Cómo podemos defender en un dossier la recuperación económica de una película? A ver, tenemos que entender que la recuperación económica de una película no está dada únicamente por las salas. La recuperación de una película puede estar dada también por laureles en festivales, por el reconocimiento de premios, o sea, tiene una vida, una película que va más allá de la cantidad de espectadores en las salas. Y eso nos permite abrirnos a ciertos mercados, que nos permite realizar ventas y compras y que por ahí nos abre camino a seguir desarrollándonos como realizadores, a que nos convoquen para hacer otras películas. O sea, la forma de monetizar no está dada únicamente por la cantidad de espectadores que llevamos a las salas. Y eso puede ser el diferencial que haga mi película. Puede ser que yo con esta película esté apuntando a hacer un recorrido por festivales o esté apuntando a un nicho que todavía no está desarrollado y entonces me permita a mí realizar ventas a ciertas plataformas que manejan esos nichos y que tienen un público cautivo, que no se va a traducir en entradas, que no se va a traducir en dinero más allá de esa venta, pero que empieza a generar una devolución de espectadores y usuarios que me van a permitir a mí realizar otras películas. Y entonces es, bueno, ¿dónde ponemos el énfasis? O sea... ¿Alguna pregunta por aquí en la sala? Mira, tenemos una allí. Hola. Hola. Bueno, yo tengo una pregunta que a veces me pasa cuando estoy montando dosieres. Como me da miedo poner referentes que no son lo suficientemente nuevos, digamos. Entonces, como que esto... o sea, te pregunto que una cosa muy personal, no sé si eso juega en contra utilizar referentes que quizás son demasiado antiguos, o sea, que a lo mejor son de antes de los 2000, ¿no? O algo así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, me parece que igual eso va como muy de la mano con a quién va dirigido. Si vos le vas a hacer esa presentación de carpeta o de dossier a alguien que es un cinéfilo y de repente citar clásicos o citar películas que por ahí forman parte de un corpus al cual no todo el mundo accede, sino que determina como un diferencial, y bueno, sí, por ahí te sirve. O sea, tenés que tener muy en cuenta a quién va dirigido. Si va a ir dirigido a alguien que se maneja en un código más comercial, probablemente lo pierdas. Vale. Ahora, si va dirigido a alguien que tiene un corte más cinéfilo y que conoce un poco más, y bueno, capaz que le interesa. Ah, uy, qué bien esta película que viene con, no sé, marcada por, ¿cierto? No, dije, entonces, lo que no te tiene que jugar, lo que tenés que tratar de evitar es que quedes como condicionado por esas referencias. Que esas referencias después te jueguen en contra, porque te digan, así, vale, pero esta referencia implica una pasta que no vas a tener con esta película. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Sí? O lo mismo con los actores. Ah, pusiste tal actor y no lo vas a tener. Y entonces, ¿qué hacemos? Ah, pusiste a Mario Casas. Y Mario Casas no, ahora está filmando una serie en no sé dónde y no lo vas a poder filmar. Y ahí, ¿por quién lo vas a reemplazar? Porque te deja como una vara marcada en un lugar que después es... cambiaste el proyecto cuando lo cambiaste a ese nombre. O cambiaste el proyecto cuando te das cuenta de que el presupuesto no coincide con lo que vos estabas planteando. Eso, las referencias no tienen que ir en contra o no te tienen que condicionar. Online, Andrés Ávila pregunta, ¿se pueden vender cortometrajes? Era lo que se hablaba un poco antes, ¿no? Los cortometrajes se pueden vender. Ahora, si se habla de una industria del cortometraje y
no sé, tienen como una vida y un recorrido muy distintos al largo. Pero sí que se pueden vender. Hay plataformas que compran cortometrajes. Ahora, si se puede vivir de esas ventas de cortos, y ahí está más difícil. Pero bueno, sí sirven como para trazar un recorrido, para empezar a meterse en una industria que no se presenta como de fácil acceso, pero que hay que ser perseverante. Vale. Tengo otra pregunta más por aquí. Si alguien en la sala quiere preguntar, que levante la mano y luego le doy el turno. De momento te lanzo. Federico Ruiz pregunta, ¿puede ser contraproducente comentar en el dossier que la película resulta económica, se refiere a barata, de realizar? Es decir, si en general es mejor no decir nada al respecto si no están los números definitivos y que el comprador lo deduzca por sí mismo. Nunca hay que hablar en términos peyorativos. No hablar desde... A ver, para eso es necesario como conocer algunas reglas de la publicidad básicas. No hablar desde lo negativo, no hablar desde lo peyorativo, no hablar de esta película no es tal cosa, sino que es tal otra. Pero esas son como claves básicas. Después hay excepciones a la regla. Hay películas que se presentan de una forma excepcional, todo desde la negativa, y que sorprenden. Pero son las excepciones. Por algo hay reglas. Hablar de que es una película barata, ¿es barata en base a qué? Y entonces eso nos puede jugar en contra. Y a veces hay ciertos jugadores en la industria que si vos les hablas de una película de un presupuesto menor a ciertos números, ya no te toman en cuenta. Entonces es preferible hablar de cómo vamos a encarar ese diseño, cuál va a ser el perfil de nuestra película, cómo va a estar conformado el equipo, y no decir que va a ser barata. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, pues tenemos otra online. Dice, en el caso de dosieres de proyectos de animación, ¿es importante nombrar el por qué se elige esta técnica en lugar de hacerlo en ficción real? Salvo que haya un motivo especial por el cual elijan esa técnica y no otra, nombrarlo por nombrar a la hora de elegir animación, no, porque yo no explico por qué voy con ficción vivo. Digo, no explico por qué lo voy a contar de la forma en la que lo voy a contar, sino que cuento las particularidades de mi proyecto. Si eso no es una particularidad, ¿para qué explicarlo? O sea, es preferible contar cómo va a ser esa animación, cuánto tiempo va a llevar, cómo va a estar encarada, pero no por qué no elegimos hacerla de la otra forma, porque si no parece que nos estuviéramos excusando. ¿De qué? No. ¿Alguna pregunta más por aquí? Hola, buenas. Una pregunta. ¿Tú puedes vender un guión que todavía esté sujeto a cambios en la historia? O sea, un guión incompleto, un proyecto de un guión incompleto que todavía puedas cambiar el final o puedas cambiar el recorrido de la historia. ¿Un guión incompleto o un guión completo? Una cosa es nuevas versiones del guión, que eso sucede todo el tiempo. Yo tengo la mayoría de los proyectos que llevé adelante. Una cosa era el guión que presentamos a los primeros fondos y otra muy distinta es la película que terminamos filmando, o el guión como fue mutando de cara a salir a rodaje, porque vas teniendo nuevas versiones que se van actualizando constantemente. Pero otra cosa es no tener un guión completo. Si vos no tenés escrito un final al menos, y entonces primero escribí el guión. Después se arman reversiones y se corrige y puede pasar por un script doctor y puede pasar por un montón de cosas, pero tener un guión. O sea, ideas. Hay una frase que es muy dicha, que es muy conocida, que es que ideas tenemos todos. Pasar de la idea. Ideas tenemos todos y muchas. O sea, de todas las personas que hay acá en esta sala, todas tuvimos una grandiosa idea que puede ser filmada y todos conocemos a una persona, por lo menos en nuestro entorno familiar, que nos dijo, ¡ah! Esto es una película, tenés que contar esta historia. Ok. Pasar de la idea al guión ya pocos. Y pasar del guión al proyecto menos. O sea, no todos en esta sala podemos pasar de una idea
a una instancia de proyecto. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, si no terminaste el guión, terminalo. Y una vez que tengas el guión, después verás cómo va mutando, cómo se va transformando, cuáles son las evoluciones que te van haciendo como de cara a que crezca ese guión y que tenga nuevas versiones y sea finalmente un proyecto que vaya a ser rodado y termine en una película. Pero terminalo. Luis Hernández pregunta, ¿hasta qué punto, cuál es el límite, él como guionista y creador de una historia que quiere mover, tiene que dejarse cambiar puntos de su historia porque lo recomienden las personas interesadas, por ejemplo, de una plataforma en su proyecto? Y eso es muy personal. Cuidado que te estás llevando el cable. ¿Ah, sí? Depende de cuánto estamos nosotros dispuestos a ceder. Hay veces que me tocó sentarme con posibles inversores y decirle, no, eso no lo voy a cambiar. O sea, esto lo puedo ceder, esto no. Porque esto cambia la historia. Y hay historias que me permito yo como productora y que los directores con los que trabajé y con los que trabajo permiten modificar y hay cosas que no. Hay veces que esos cambios hacen que crezca la historia y hay veces que tenés que dejar pasar el tren porque no es la historia que vos querés contar. Pero es determinar qué batallas vas a dar y cuáles no. O sea, si él como guionista quiere hacerla a toda costa, es una cosa. Ahora, si él lo que quiere es contar esa historia como él la escribió, y bueno, ya es algo que no puedo determinar yo. De momento no hay más preguntas online. No sé si alguien quiere añadir alguna pregunta más. Hola, quería preguntarte si has tenido algún imponderable en tu vida, o sea, trabajando, y si no has tenido ninguno, quería preguntarte si has tenido alguna situación bastante difícil, yo que sé, grabando, o modo decoración, que tengas que entrar a un autobús, por así decirlo, y te haya costado, o sea, algo del estilo. ¿Con imponderables a qué te referís? No sé, que se te muera un actor, o sea, no me refiero a esto, pero... Por suerte no. A ver, problemas en rodaje sí tuve en todos los rodajes, sin excepción. Me pasaron cosas que yo sabía que iban a pasar y cosas que no creía que pudieran pasar y pasaron igual. Y tuve situaciones con las que tuve que lidiar que a veces me implicaron cancelar una jornada, otras veces me implicaron cambiar todo el plan del día. De repente me pasó que íbamos a filmar toda una jornada con un actor y el día anterior se murió la madre y no iba a venir a rodaje. ¿Qué le voy a decir? ¿Tenés que venir igual? No, por supuesto que no. Entonces hubo que cambiar como se pudo todo el plan del día y lo cambiamos. Esa era una imponderable. Tuve una situación que realmente no creía que fuera a sucederme jamás, que es que en un rodaje uno de los directores casi le pega a un meritorio en una pelea, y entonces tuve un plantón de todo el equipo técnico, con razón, y tuve que echar al director del set y decirle que no volvía hasta que no se calmara y que ese día no lo iba a terminar de dirigir él. Y esa sí que era una situación que no me imaginaba que iba a pasar, que nunca me hubiera planteado estar en ese lugar. Pero bueno, la tuve que atravesar y tuve que echarlo del set adelante de todos, básicamente, para que también se viera una postura desde producción que no hiciera que me pararan todo el rodaje y que había ciertas cosas que desde la producción no podía permitir. Como esta, como que se fueran a las manos. Y bueno, ahí sí que me la vi difícil. Pero bueno, finalmente, por suerte era un viernes y entonces teníamos todo el fin de semana en el medio y hasta arrancar el lunes, y el lunes volvió el director cabizbajo a seguir rodando la película. Pero sí, no fue fácil.
Después tuve otra situación de que en el catering algo estaba malo y la mitad del equipo técnico se intoxicó. Entonces, de las 30 y pico de personas que éramos, hubo 15 alrededor, más o menos, entre ellos la jefa de producción, la asistente de dirección, que se fueron porque estaban mal. Y entonces yo estaba firmando cheques, haciendo claqueta, como en una situación medio de pulpo humano, tratando de no perder esa jornada, que era en una locación que nos salía carísima la jornada. Y bueno, verme en esa situación de, y me tengo que hacer, y encima viniendo las del catering a cobrarme el catering, era como, escuchame una cosa, vos me estás pidiendo el cheque hoy y tengo la mitad del equipo intoxicado por lo que le diste de comer. Bueno, nada, unas situaciones de rodaje. Después me pasó que en otro rodaje coincidía con el Mundial de Fútbol y las jornadas coincidían con el momento en el que Argentina jugaba. Entonces hubo que plantear en el equipo, bueno, a ver, ¿qué quieren hacer? Ponemos la comida en ese horario y entonces paramos todos a ver el partido y después al final recuperamos, pero esa hora extra no se corre y bueno. Y entonces hubo que plantear de entrada cuáles eran las reglas del juego. Pero lo que creo, o lo que aprendí después con el andar, es que si uno pone las reglas claras y tiene una conversación fluida con el equipo, con la gente, y terminan siendo más fácil sortear ese tipo de problemas que se aparecen. O sea, es hablar. Es, bueno, tengo esta situación, bueno, hablemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, Maru, queremos ver el partido. Y sí, queremos ver el partido. Bueno, dale. Pongamos en la hora del partido la comida y paramos todos a ver el partido y después retomamos. Y entonces lo diagramamos. O sea, teníamos como la posibilidad, por suerte, de mover las escenas de cara a poder dejar 2 horas de comida y parar a ver eso. Después había algunos en el equipo que me decían, a mí no me interesa el fútbol. Bueno, pero tiene que ser algo acordado por la mayoría. Lo sometemos a votación. Si la mayoría quiere, se hace lo que la mayoría decida. Y todos van a estar de acuerdo. Perfecto. A ver, es medio como la vida misma. Todas las cosas que te pueden pasar, te van a pasar probablemente. Y todas las cosas que no tenías contemplado que iban a pasar, también te van a pasar. Pero es poder tener una capacidad de reacción rápida. No sé, es... Bueno, a ver, ¿cómo lo resuelvo? Este es el problema. Si nos lamentamos por el problema y nos quedamos ahí enganchados con, ay, qué terrible, no voy a poder filmar con tal actor. No, este es el problema, listo, resolvámoslo. ¿Cuáles son las alternativas? Y ahí vemos. Y dentro de las alternativas posibles, bueno, tomemos un camino y vamos adelante con ello. Bueno, tenemos un par de preguntitas más para acabar que vienen online relacionadas con el tema del dossier. La primera ¿es importante tener el guión terminado del dossier? ¿O a veces solo sirve tener un dossier para que te paguen para un desarrollo de una primera versión y entonces luego acabar el guión? A ver, en las producciones que yo encaré como productora, el guión ya estaba. Entonces yo con ese guión podía armar un dossier. Si lo que quieren es al revés, es plantear un dossier de proyecto y en base a eso armar un guión, que entiendan que existe la posibilidad de que te cambien mucho la historia. Porque lo que estás planteando es una propuesta estética, es un universo que después puede alterarse y puede cambiar respecto de lo que uno tenía la intención de contar. Para mí es mejor escribir el guión y en base a eso armar el dossier de proyecto e ir a buscar la financiación. Vale, y la última pregunta de esta sesión es de Clara Julián. ¿En el caso de las series, cambia mucho el planteamiento del dossier? Sí. Sí, porque en las series tenés muchos más personajes, tenés que hablar de temporadas, tenés que hablar de arco dramático, tenés que hablar de una posibilidad de continuidad de esa serie en una segunda o tercera temporada. Te piden más cosas las plataformas a la hora de presentar un proyecto de serie.
te piden entender cómo es todo ¿cómo se llama? El arco dramático, cuáles son todos los conflictos a los cuales se van a enfrentar todos los distintos personajes y cómo los van a resolver para entender cómo estás planteando que se va a desarrollar. Sí, es distinto. Bueno, Marina, pues muchísimas gracias por esta charla. Por favor. Algo que les quería decir de todas formas es hagan. La primera forma de quedarnos afuera de una presentación o de una posibilidad de financiación de un proyecto es no haciéndolo. O sea, así nos quedamos automáticamente afuera. Ahora, si nos ponemos en el ejercicio de presentar, bueno, no vamos a llegar a esta convocatoria, no importa, igual hagamos la carpeta porque nos va a quedar hecha para la próxima. O sea, pónganse a ejercitar y hacer, que es la mejor prueba y error. Darse la cabeza contra la pared 1, 2, 3, 20 veces y seguir para adelante, porque así como contaban antes que llegaron a Netflix, existe la posibilidad de llegar a donde quieran, pero no tienen que cansarse, hay que remarla y remarla y remarla y ser lo más perseverantes posible para sacar adelante un proyecto y entender que lleva mucho tiempo y está bien. Pero no se rindan, no bajen los brazos, hagan. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Mariana, como te decía, por esta sesión. Aquí vamos a cortar el streaming, saludando a toda la gente también que nos habéis seguido desde vuestras casas y que habéis participado a través del chat. Así que, bueno, muchísimas gracias a PAC por ser colaboradora de esta sesión. Esperamos que os haya interesado mucho y nos vemos en la siguiente. Que vaya muy bien. Chao, buenas tardes.